Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al reputado infectólogo de la República Dominicana, al doctor Jesús Félix Iglesias. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias a usted por invitarme a este programa que tiene su público determinado y me permite entonces entrar a los hogares y poder pues darle respuesta a algunas de las preguntas que usted me va a hacer. Doctor, el coronavirus ha desatado una acción en cascada, afectado a todos los sectores. La población mundial está aterrorizada por lo que sucede. Hay una gran incertidumbre en el sistema sanitario internacional y en todos los sectores en sentido general. ¿Cómo se proyectan las cosas, doctor? Porque cada día se ve que aumenta el contagio y al parecer no hay ninguna manera de contenerlo. Bueno, lo que sucede es que han habido medidas muy tímidas en el país y nosotros debimos de tomar todas las medidas que resultaron exitosas en los países que nos precedieron con la pandemia y evitar los errores de otros países que también nos precedieron, pero que por no copiar los éxitos de otros, han fracasado en muchos términos. Por ejemplo, desde que comenzó el primer caso en el país, aquel italiano, un caso importado, comenzamos a decir que uno de los éxitos para contener esta pandemia era hacer un toque de queda de 24 horas por 2 semanas consecutivas, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus. Eso no fue posible y comenzaron a salir los casos de importados a casos ya de transmisión local. Otros países han utilizado lo que son los cinturones sanitarios. Es decir, si hay un barrio determinado con casos de coronavirus o de COVID-19, como se le ha llamado a este coronavirus, lo que hace es un cerco sanitario donde nadie puede salir de esa zona ni nadie puede entrar. Entonces se hace una investigación epidemiológica de todos aquellos que han estado en contacto con esa persona que está infectada y se trata de determinar cuántos más ha infectado. Eso no se ha hecho, no se hizo, y posteriormente cuando brotó una gran cantidad de casos en San Francisco de Macorís, hablamos con las autoridades para que de inmediato hicieran un cinturón sanitario en toda la provincia de Duarte. Se hizo, pero 4 días después. Es decir, siempre hemos estado 1 o 2 pasos atrás de lo que debemos hacer en el momento determinado. Y obviamente, otra de las razones es que no había y tampoco hay pruebas suficientes para poder determinar la magnitud que nosotros tenemos del COVID-19. Esta enfermedad o este virus, cuando infecta a una persona, es como la trinitaria. Una persona infecta 3 y esas 3 infectan 9 y esas 9 infectan 27 y así sucesivamente. Ya vamos por casi 4.000 casos, 3.600 y tantos casos, con pruebas que no pasan de aproximadamente 229 pruebas por día, cuando deberíamos de tener alrededor de 2.000 pruebas por día. Si nosotros hubiéramos hecho muchas pruebas, o que se hubieran solicitado estas pruebas al exterior con prontitud, nosotros estuviéramos hablando de que verdaderamente
hubiéramos tenido una gran cantidad de casos que no están registrados. Porque aunque los hospitales están llenos y las emergencias de personas con síntomas respiratorios que en este momento hay que considerarla como COVID-19, si no se le hace la prueba, pues precisamente esas personas no son computadas como positivas. Y los que mueren, al no haberle hecho la prueba, tampoco son computados como fallecimientos por COVID-19. Ayer escuchamos al ministro de Salud decir que ahora iban a computar la sintomatología respiratoria y que aunque no tuvieran las pruebas, se iban a sumar a los casos positivos. Pero no habló de sumar las muertes que suceden en el país sin pruebas. Y hemos aprendido de países que nos han antecedido en esta pandemia que muchas personas caen muertas en las calles. En Montecristi hace unos días, frente a una farmacia, cayó muerta una persona. Y no se averiguó más allá por qué murió. Ayer cayó muerta otra persona frente al hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís y tampoco se investigó si esa persona falleció por COVID-19. Lo que quiere decir que puede ser que en vez de tener nosotros 3.600, 700 casos de COVID-19 positivos, a lo mejor en estos momentos estamos sobrepasando el número de 10.000 casos. Y también, asimismo, como las proyecciones señalan eso, asimismo también nos están señalando que el número de muertes es mayor. Ojalá que el gobierno compre más pruebas, porque también otra de las cosas que hemos escuchado es que el ministro dijo que el ministerio no había comprado nada, que todo había sido donado. Y yo entiendo que el gobierno tiene que invertir más en la parte de sanidad, en la parte de salud, para poder enfrentar esta pandemia que en mi criterio aún no ha comenzado. Es decir, doctor, que se espera que haya una proyección mucho más elevada cuando usted habla de que aún no ha comenzado. Mira, en los países que nos han precedido, y te voy a hablar de Francia, estuvo un mes en cuarentena absoluta. Es decir, que una persona de una familia que necesitara ir a comprar alimentos o ir a la farmacia, tenía que llamar y pedir permiso y decir dónde iba. Le daban una clave y cuando la autoridad policial la detuviera caminando, decirle que había tenido la autorización y le daba el número de autorización y le permitían continuar adelante. Pero si regresaba y no se le veía nada en la mano, la autoridad policial le podía detener y decirle, enséñeme la factura de lo que usted fue a comprar a la farmacia, por ejemplo. O enséñeme el producto, para que no diga que le autorizaron ir a la farmacia e ir a otro lado. O sea, así se está cumpliendo la cuarentena en Francia. Sin embargo, la cuarentena en nuestro país ha sido muy laxa, muy flexible. Aquí tú ves la gente haciendo jogging a personas que andan con la mascarilla en el cuello, haciendo jogging. Personas que llegan a los supermercados sin mascarilla, que andan en las calles sin mascarilla. Nunca se ha sostenido una cuarentena verdaderamente estricta.
Y el toque de queda tampoco se ha sostenido de estricto. Hemos visto a veces que le faltan faltan el respeto a las autoridades, y las autoridades, digo yo, que tampoco se atreven a actuar con más generosidad, de acuerdo a lo que hemos visto en los videos. Y entonces no ha habido una cuarentena verdadera. Y creemos nosotros, por ignorancia, que a nosotros no nos va a pasar nada. Inicialmente dijeron que eso era una enfermedad de la clase media y alta del país. Después dijeron que eso era una enfermedad de los blanquitos. Pero la experiencia que tenemos de otros países, y sobre todo de Nueva York, donde hay una multirracial, una ciudad multirracial, hemos visto que los hispanos y dominicanos entre los hispanos son los más afectados porque son los que tienen los empleos menores, a veces por no hablar inglés o no tener una profesión autorizada en los Estados Unidos, tienen que emplearse con el salario mínimo, y muchas personas, muchas familias viven en apartamentos muy pequeños, 6, 7 y 8 personas en un pequeño apartamento. Viven hacinados culturalmente como salieron de la República Dominicana, pero con un poco más de bienestar. Y Doctor, allá se enferman y mueren. Entonces, nosotros aquí nos vamos a enfermar y vamos a morir también. doctor, es decir, que hay que reforzar, apretar, como se dice en el argot popular, las medidas para que haya una mayor disciplina en la gente, que atienda el llamado de la cuarentena y que se defiendan de la infección del virus, que se torna comunitario en distintas partes del país. Mira, el no tomar las medidas drásticas como se debieron tomar desde el principio hace que se dilate más la contención de la pandemia. Y la contención de la pandemia no solamente afecta a la salud y la vida misma, que es lo más importante, estar vivo, sino que afecta a la economía de todo nuestro país. Actualmente el país vive de dos ingresos muy importantes: el turismo por un lado y las remesas por el otro lado. ¿Qué turista va a venir a la República Dominicana cuando el mundo está en pandemia? Y en la República Dominicana hay una pandemia que no se han tomado las medidas drásticas que tienen que tomarse. ¿Qué dominicano fuera del país va a enviar remesas a sus familiares aquí cuando allá no están trabajando y tienen que estar en cuarentena estricta, más que si estuvieran en la República Dominicana? Entonces, el panorama económico de nuestro país es sombrío, y tenemos que pensar también en que tenemos que recuperar el país. Hay economistas que señalan que se pueden perder hasta el 25% de los empleos formales que tenemos. Y tenemos 4 millones de empleos formales, lo que quiere decir que posiblemente 1 millón de empleos formales se puedan perder. Imagínense usted cómo vamos a retroceder en el desenvolvimiento diario de nuestro país. Es por eso que todos los sectores de la vida nacional deben apoyar y aportar para vencer esta pandemia. Doctor Jesús Félix Iglesias, permítanos hacer una pausa y en breve regresamos con Esferas de Poder. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Jesús Félix Iglesias, reputado infectólogo de la República Dominicana. Doctor,
El ministro de Salud Pública lo hemos oído esta semana recriminando a parte de la población que desacata el llamado que se le hace. También el director de la policía reaccionó de manera airada ante las acciones de algunos ciudadanos con respecto al toque de queda y al aislamiento social. Sin embargo, tal y como recomiendan usted mismo, expertos reputados como usted mismo, doctor, la ciudadanía tiene que acatar el llamado al recogimiento para tratar de que este virus de una vez y por todas baje la intensidad que tiene actualmente. De ahora en adelante, doctor, ¿cuál es el mayor consejo que se le debe dar a la ciudadanía para así evitar que este virus, esta pandemia que ha afectado a China, los Estados Unidos, Europa y está en todas partes del mundo, pueda ser contenido? Bueno, la recomendación principal es que la gente debe quedarse en su casa. La familia debe quedarse en su casa. Y si alguien tiene que salir por alguna necesidad, como es la compra de alimentos o la compra de una medicina, debe salir solamente una persona. Los niños deben quedarse en las casas. Los envejecientes deben quedarse en las casas. Que una persona, ya sea la mamá o el papá, debe de salir con una mascarilla y con alcohol, una solución de alcohol y agua o una solución de cloro y agua. El cloro es lo más barato que hay. 2 tapitas de cloro o 2 cucharaditas de postre de cloro, que son 10 mililitros en medio litro de agua. Con la mezcla y con eso, si tiene un dispensador como este, que está aquí, a ver si se ve, un dispensador así, usted se lo echa en la mano, se frota las manos y con eso se mata el virus. Pero también con este dispensador o con un trapo húmedo, usted limpia la mesa de comer, el escritorio, la meseta de cocina, los manubrios de la puerta, el manubrio del inodoro, las puertas, todo lo que usted le pone una agua clorada en esa concentración. Y con eso va a evitar que si hay virus, se mueran. Hay que lavarse las manos con agua y jabón. Y si no lo tiene, pues tenga una solución que es muy barata, de agua con cloro, y mantenga sus manos limpias. No la lleve a la boca. Doctor, habiéndose tomado en el país decisiones trascendentales, incluso en materia institucional, porque recordemos que las elecciones del 17 de mayo fueron pospuestas debido a la expansión de la pandemia, a la amenaza que pende esta enfermedad sobre la salud del pueblo dominicano a nivel internacional. También tenemos la misma situación de los dominicanos fuera del país que tienen que sufragar. ¿Qué se espera a partir de julio, que es cuando están fijadas las elecciones? ¿Tendremos un nuevo esquema, un nuevo panorama con relación a la pandemia? Mira, políticamente lo que hay que tratar es de trabajar hacia las elecciones del día 5, como fueron fijadas el día 5 de julio. Pero en el transcurso de los próximos días se verá la gravedad o no de esta pandemia. Si se agrava, como uno piensa que puede agravarse, y las autoridades siguen haciendo lo que hasta ahora están haciendo, pues vamos posiblemente a extender más estas elecciones. Si no, pues vamos a prepararnos para votar el día 5, porque como quiera, uno sale de la casa con una mascarilla y va
al supermercado y va a la farmacia. Pues entonces, con una mascarilla podemos ir a votar. Claro que entonces los centros cerrados no deben tener tanta aglomeración. Entonces hay que pensar en buscar polideportivos y fuentes de bajo techo que tengan salones amplios y ventilados y establecer con la fuerza del orden público que una persona no se pegue a otra a menos de 6 u 8 pies de distancia entre una y otra. Y ofrecerle mascarilla a todo aquel que quiera ir a votar. Eso es factible. Y también es factible que los dominicanos en el exterior buscarle alguna modalidad del voto que no necesariamente sea presencial. Eso lo puede hacer la clase política si todos los partidos políticos, sin excepción, se reúnan a una discusión franca y abierta y democrática para llegar a soluciones. Porque este problema no es un problema de verlo desde el punto de vista constitucional ni del punto de vista legal. Este es un problema político. Y los políticos son los que le tienen que buscar una solución política a esta situación. ¿Hasta qué punto podrá el sistema sanitario internacional contrarrestar esta febril pandemia? Mira, lo que se ha demostrado es que los países que tienen que reforzar más el sistema de salud de los países, aún aquellos que tienen muy buena inversión en salud, deben reforzarse más ante estas impredecibles pandemias. Pero en el caso nuestro, el presupuesto de salud desde hace mucho tiempo, históricamente, es muy bajo. Y siempre hemos dicho que este presupuesto de salud debe ser aumentado progresivamente para ver si por lo menos podemos llegar a un 6, a un 7% del Producto Interno Bruto dedicado a salud. Porque la salud no es atender a un enfermo. La salud es prevenir a que las personas se enfermen. La salud es crear una red de unidades de primer nivel de atención, donde no solamente médicos, enfermeras estén presentes, sino también los promotores de salud, que deben ser los líderes barriales de donde esté ubicada el centro de atención primaria. Esos promotores de la salud van a conocer en esas 10,000 personas que debe de atender un centro de primer nivel de atención, quiénes son los envejecientes, quiénes están embarazadas, cuántos niños hay en la comunidad, cuáles son los diabéticos, quiénes sufren de hipertensión. Y todo eso es un registro sanitario de esa zona. Y ante una catástrofe como esta, podremos entonces aislar los envejecientes de los niños, que son los que más pueden contagiar a los que ya tienen muchas edades, y poder controlar mejor una pandemia de esta naturaleza. Doctor, usted hablaba ahorita de que sugirió en principio que se fuera más estricto con relación a las medidas para evitar la expansión de la enfermedad, proponiendo 2 semanas de cuarentena total. Este mismo esquema reina en los actuales momentos para usted ratificar esa sugerencia. Sí, claro que sí, que reina en estos momentos. Es decir, que 2 semanas de aislamiento total de la población para tratar de contrarrestar el virus. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Sabemos que hay un 56, 58% de trabajadores informales y dependiendo del tipo de trabajo que hagan, pudieran tener un permiso especial, pero si no hay un control en los lugares donde hay la enfermedad y separar, porque hay muchos envejecientes en barrios muy pobres que no pueden estar
en ese ambiente, junto con niños y adultos, en espacios muy pequeños. Entonces hay que habilitar ante esta pandemia centros de acogida para que esos envejecientes que viven en precarias condiciones, trasladarlos a esos centros de acogida con alimentación, con medicina y con atención sobre todo. Y también centros de acogida para aquellas personas que también deben estar en cuarentena porque tienen el COVID-19 presente y no pueden estar en un centro, en un hogar muy pequeño y poco vivible. Entonces hay que sacarlo y colocarlo en un centro de acogida. Pero esas son funciones del gobierno. Doctor, agradecemos el honor de acompañarnos aquí, usted desde su casa y yo desde la mía, en esta comparecencia importantísima para el país, proviniendo de una gente de su trayectoria y reputación, con sus valiosas orientaciones hacia la ciudadanía. Espera este poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el reputado infectólogo dominicano, el doctor Jesús Félix Iglesias. Proseguimos con nuestro contenido.